y tenemos hoy una nueva píldora eh, para hablar de un tema muy importante en relación a las personas, al acompañamiento, a los apoyos mutuos, al cocuidado, al bienestar emocional y psíquico. Eh, Vamos a hablar sobre pérdidas, sobre duelos, sobre cómo acompañar y cómo vivir estos momentos difíciles en la vida, y para eso tenemos a dos personas, dos profesionales muy diferentes, con perfiles profesionales y con desempeños muy diversos, pero que confluyen en una mirada que creo que se va a notar aquí. Tenemos por un lado a Cristina Coca. Cristina es doctora en psicología y, bueno, quizá destacar de Cristina, además de su función docente en universidades, en diversas universidades en Madrid, quizá también destacar sus casi 20 años como psicóloga clínica en el Hospital de la Paz, donde, bueno, pues lidió, convivió y acompañó a muchas personas en procesos de malas noticias, de procesos complejos, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, y tiene mucha experiencia clínica y personal en este ámbito. Hola, Cristina. Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? ¿Qué tal Lourdes? Muy bien. Por el acento veréis que no nació en España, pero lleva aquí toda la vida, también que sepamos, Solo desde el 85. solo desde el 85. Y también tenemos a Miguel Ángel Martínez Antón, que él es médico psiquiatra, que trabaja como psiquiatra en un hospital de Valdecilla, y que, bueno, además de su función o de su desarrollar el ámbito de la psiquiatría general, digamos, ¿no? En consultas, en interconsultas en el hospital, en urgencias, también trabajó durante un tiempo en psiquiatría infanto-juvenil, y en la actualidad también desarrolla un programa de psicogeriatría para acompañar y ayudar a las personas también que tienen, pues, dificultades en un tramo de edad más avanzado, ¿no? Digamos que también recorre toda esa visión, con formación en psicoterapia y también con esa mirada de acompañar a las personas no solo desde la medicina o la psiquiatría, sino también desde la psicoterapia. Pues un saludo, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Pues muchas gracias a los dos por brindaros y por hablar de un tema tan importante, tan difícil, pero que de los dos tenéis mucha experiencia porque acompañáis a muchas personas, y creo que tenéis mucho criterio respecto a lo que puede ser bueno en estos momentos, ¿no? Fijaros, yo cuando he recogido todas las preguntas de las personas que han participado en construir el guión, ¿no? Que han sido los miembros de tantas cooperativas, eh, hay algo que sí me parece importante que tenemos que empezar. Es un poco qué entendemos por duelo, qué es el duelo. O sea, hay una parte como de concepto que yo creo que a partir de que eso se aclare un poco nos va a ayudar a abordarlo luego y a ponerlo más en práctica y ver situaciones concretas o casos, ¿no? Entonces, ¿qué queréis decirnos del duelo para que comprendamos desde una mirada un poco profunda qué es el duelo? La palabra duelo viene de dolor y es un dolor normal, no deseado, ante las pérdidas. La vida nos trae muchas cosas, pero la vida no es justa, la vida también se lleva cosas y cuando uno pierde algo querido, no por algo objetivo, no por otro. Porque eso lo veremos probablemente más tarde. Si muere mi padre con 98 años, me dirán, bueno, es normal. No me vale que sea normal. La emoción va a ser de tristeza ante la pérdida. Y es un proceso que hay que pasar por ese dolor. Y una cosa es pasar solo y otra cosa es pasar acompañado. Y hay distintos niveles de acompañamiento. Y además hay que ser consciente de que los seres humanos también sufrimos con el otro. Por eso en el acompañamiento hace falta también protegernos nosotros. Hoy en día hablamos de sociedades compasivas, eh, mm, comunidades compasivas, familias compasivas, autocompasión. La compasión es lo que me mueve ante el sufrimiento del otro, me conmueve, me toca y tengo que aprender a manejarlo. Tienes que aprender a manejarlo para poder acompañar y para no dañarte tú. Exactamente, porque yo no puedo contener
el sufrimiento del otro si a mí me toca, si a mí me sobreimplica, si yo lo vivo como, mira, yo, perdonadme, no me quiero enrollar. Eh, Muchas veces en el hospital la opción ante el sufrimiento de los demás era bloquear, era no saber cómo ayudar, era bien intencionadamente no llores, no te pongas así, ya verás, tienes que salir adelante, hazlo por los demás. Distintas estrategias y la más generalizada era cuando todo se agotaba. Voy a hacerte una tila que te va a venir bien, sobre todo, y aquí viene Miguel Ángel, si no quieres una pastillita que te tranquilice, que te va a venir muy bien. Pero claro, ¿qué le puedo ofrecer? Y una vez una enfermera, muy honestamente, me levantó la mano en un taller que estábamos haciendo y me dijo, te equivocas, Cristina, yo no me voy a hacer una tila, me voy a hacer dos. Bueno, yo añadiría, aparte de lo que comenta Cristina, ¿no? Que el duelo, claro, tú estás hablando ahora ya desde la perspectiva del acompañamiento en el dolor, ¿no? Del otro, ¿no? Pero también el duelo, cuando hablamos de duelo y hablamos de reacción de duelo, hablamos de una experiencia en primera persona, no del que me acompaña, sino del que lo vive, ¿no? El que lo pasa, ¿no? Y como tal experiencia en primera persona es un proceso. Tú has hablado de la palabra proceso. Yo creo que esto es importante resaltarlo, porque cuando hablamos de proceso hablamos de una cronología, ¿no? De algo que dura a lo largo del tiempo, ¿no? Por lo tanto, no es una experiencia lineal, ¿eh? Es un va y viene, ¿no? Y la vivencia del duelo necesita un tiempo y al mismo tiempo va a haber días mejores, va a haber días peores, va a haber como, yo siempre digo la metáfora esta de, tenemos aquí, yo vivo en Santander, trabajo en Santander en Valdecilla, ¿no? Tenemos aquí una isla a la entrada de la bahía que es la isla de Mouro, pero los temporales la azotan con un farito, ¿no? Que es preciosa, los que conocéis Santander la habréis visto, ¿no? Que los temporales azotan una y otra vez la isla, ¿no? Va y viene, ¿no? La ola y vuelve a pasar. Y el duelo un poco es esto también, ¿no? Es decir, es un experimentar en un ir y venir que a medida que va pasando el tiempo va amainando, ¿no? El temporal, ¿no? Y por lo tanto es un proceso dinámico, ¿no? Es un poco lo que quería también comentar, ¿no? Y luego, cuando hablamos de duelo también, y yo quiero resaltar esto, también la vivencia de la persona, la persona se puede posicionar de dos maneras frente a este dolor, ¿no? Una que es una manera, vamos a llamar, más pasiva, ¿no? Más de sufrir, vamos a decir, eso que viene y yo no puedo, me siento impotente y no puedo hacer nada contra ello, no, o con ello, ¿no? Y otra experiencia que suele ser más activa, ¿no? Más proactiva, ¿no? Que puede ser más proactiva, ¿no? Que es decir, bueno, esto es inevitable, tengo que gestionar este dolor, ¿no? Tengo que gestionar esta experiencia, ¿no? Y de qué manera poco a poco yo puedo ir gestionando esto, ¿no? Es decir, qué recursos tengo, ¿no? Para pasar por ello, para moldearlo, para trabajar con eso, ¿no? Trabajar, ¿no? Es otra palabra que puede estar implícita en el tema del duelo, ¿no? Las tareas, ¿no? De la persona que vive en primera persona un duelo, qué tareas o qué trabajo tiene por delante para poder elaborar, ¿no? Esa pérdida, ¿no? Bien sea de una persona querida o bien sea, como veremos, ¿no? De otro tipo de pérdidas que no tienen por qué relacionarse con personas, ¿no? Bueno, quería apuntar un poquito a la parte también subjetiva de la persona que doliente, ¿no? Del que padece el duelo, ¿no? También hablaremos del acompañante, ¿no? Que estoy de acuerdo, ¿no? Contigo, Cristina. Muchas veces nos desbordamos desde la empatía, ¿no? Y vivir el dolor del otro, efectivamente nos sitúa, ¿no? En una situación compulsiva, ¿no? De querer ayudar o de querer estar con él. Y bueno, pues eso, según, puede ser bien recibido o no, ¿no? Depende luego de cada persona, ¿no? Exacto, ¿no? Lo iremos hablando, ¿no? Y que van de la mano, porque todos pasamos pérdidas en la vida, pero son distintas pérdidas. A veces un cambio de domicilio es una pérdida, no solo para un adulto, también para un niño. Pero con los niños los dejamos aparte, ¿no? No, eso no cuenta. Mira, pero en esto que acabas de decir, te pongo una anécdota. Ayer por la tarde que estuve de guardia, vino una señora de mediana edad, 40 y tantos años, ¿no? Y venía porque se había quedado conduciendo con el coche y llevando a los niños a unas actividades extraescolares, se había paralizado, se tuvo que orillar, pues empezó a sentirse mal al lado de la carretera y se quedó paralizada y sin poder hablar.
¿no? Claro, y eso le duró varias horas, ¿no? Y no se sabía muy bien qué había pasado y esa reacción a que venía y tal. Claro, empezamos a reconstruir, ¿no? Un poco, y esta mujer pues hablaba de un sufrimiento importante, de un estrés importante a raíz de una separación, en este caso del padre de los niños, de una mudanza obligada, ¿no? Pues de domicilio, de casa, de unas circunstancias, en fin, un montón de circunstancias que se habían ido acumulando, ¿no? De pérdidas, estamos hablando, ¿no? Porque de alguna manera se trataba de esto, ¿no? Y luego con una historia de esta persona que también tuvimos oportunidad de revisar así muy sucintamente, pues en el que había una infancia difícil, con otras pérdidas. Bueno, al final, que quizá esto es algo que va a salir en la conversación, ¿no? Intentamos dar significado, poner contexto, ¿no? O resignificar un poco qué había pasado, ¿no? En el contexto de la vida de esta persona, ¿no? Y esta es otra cuestión que a lo mejor el duelo también, hay muchas preguntas, ¿no? Que se nos hacen, ¿no? De si es normal, si es patológico, ¿no? Si esto que me pasa pues es lo que debe ser o no, o a lo mejor me estoy enfermando, me estoy volviendo... Y muchas de esas respuestas tienen que ver con cómo resignificamos o cómo damos significado a esta experiencia de pérdida en relación a lo que hemos perdido, a quiénes somos nosotros como personajes, ¿no? A nuestra historia personal y a cómo estamos construyendo, ¿no? Vamos a decirlo así, una nueva manera de hablar de nosotros mismos y de nuestra historia personal a raíz de esto que me ha sucedido, ¿no? Y de este dolor que estoy sintiendo, ¿no? Y de cómo nos permiten hablar también. Hablar sin duda ayuda. Todos hemos pasado por, le cuentas a un amigo lo que te pasa, sigues con el mismo problema, pero te sientes mejor. Es el valor terapéutico del lenguaje. Pero a veces no se permite hablar de esas cosas. Y además muchas veces se imponen creencias o todo esto de la espiritualidad, que sin duda va de la mano, ¿no? Los significados tienen que ver con las creencias y las creencias, Ortega decía, en las creencias uno se instala, no son discutibles, no son racionales, son emocionales. Y estamos muy poco acostumbrados a hablar desde el corazón, hablamos desde la razón, como si vamos a convencer al otro para que no le duela, para que lo acepte, para que no pasa nada, para que en el caso que ponías luche por sus hijos. Y probablemente ya se ha sido de mucha ayuda el poder, aunque suene mal, el haber acudido. Y fue una especie de semáforo que si no la bomba explotaba. Por lo que decís, que es súper rico, estáis diciendo unas píldoras muy importantes. Estáis diciendo, por un lado, que ante el dolor de cualquier tipo de pérdida, ¿no? Se pueden tomar varias acciones, varias actitudes, que también están implicados los valores y las creencias personales, que se puede tener un papel más pasivo o un papel más activo a la hora de buscar los recursos y buscar y trabajar un poco, también incluso de resignificar o darle un sentido, poder compartir verbalmente con alguien que nos ayude a todo ello, que puede ser, entiendo, por supuesto un profesional, pero puede también ser un buen amigo, una buena amiga, alguien que tiene esta capacidad, esta inteligencia para entender desde el otro lo que el otro necesita y acompañarle. Mira, yo puedo, ahora te paso por ahí el ángel, me siento, pero tú siempre agregas más cosas. Yo voy a otro nivel y yo lo que intentaba y tenía en la cabeza de un famoso artículo que salió, que tampoco es del artículo, sino que era de unos procesos de duelo permitidos socialmente de una tribu que decían que una buena muerte se conseguía cuando uno conseguía decir 4 palabras antes de marcharse. Perdóname, te perdono, te quiero y gracias. Lo que habíamos comprobado es que si conseguimos despedidas de esas, se facilita el duelo, porque el duelo también tiene mucho que ver con el tipo de muerte, las circunstancias, el sufrimiento que se ve. No es lo mismo alguien que dice, no quiero pasar por lo que pasó mi madre, mi pareja, mi hijo, porque también con la longevidad
Eso de que va contra la naturaleza es mentira. La naturaleza no tiene esas leyes. Y hay muchas situaciones de sufrimiento. Yo en esto que acabas de comentar me ha venido a la cabeza, Cristina, lo de las despedidas, ¿no? Eh, y es que me viene a la cabeza una película maravillosa, lo digo por si Quédate a mi lado. alguno de los que nos puedan ver, pues le gusta el cine y le apetece, que además pone el acento un poco en lo que es el tema del rito, luego hablaremos de los ritos, ¿no? No hablaremos mucho de los ritos de despedida ante el final de vida, porque tenemos una conversación específica sobre el tema, así que os pediré que, aunque perdóname que ahora comentes esto, nos centremos no solamente o solamente muy brevemente en los de pérdida de personas, sino otros tipos de duelos y sobre todo en esta parte de acompañamiento. Pero perdóname que te interrumpí Sí, la película. bueno, la película se llama así, Despedidas. Es una película japonesa del año 2014, es la película Oscar en ese año de habla no inglesa, ¿no? Pero bueno, más allá del rito, que efectivamente hablarán otros de ellos en otras conversaciones, quería significar un poco la oportunidad, también un poco de lo que es el cierre, ¿no? El tema de la despedida, ¿no? Que es un poco lo que comentaba Cristina, ¿no? Y eso no es se puede trabajar en eso durante ya el duelo, ¿no? Una vez que ya no está presente, ¿no? La persona que se pierde, ¿no? Pero también creo que tan importante o más es el antes, ¿no? Es decir, lo que hacemos o no en vida, ¿no? Antes de perder al otro, ¿no? Y que tengamos plena conciencia un poco de estas cuatro preguntas o palabras o expresiones, ¿no? Que me decías que eran necesarias para una buena muerte, ¿no? Y para una buena despedida, ¿no? Que eso es algo que a veces en el tipo de sociedades en las que vivimos un poco tenemos la muerte ahí un poquito como escondida. Y le evitamos, ¿no? Un poco la reacción, el mecanismo de defensa es evitar, ¿no? Y a lo mejor perdemos oportunidades de este tipo que pueden dar mucha paz o mucha plenitud tanto al que se va como al que se queda. Y yo os iba a preguntar, Cris, si puedes volver a decir las cuatro y si estos cuatro ejes también servirían para el acompañamiento cotidiano entre nosotros, entre las personas que nos queremos. O sea, no esperar a tener que hacer una despedida, sino nos sirve también como una herramienta de buena relación, de buena comunicación entre personas, por ejemplo, entre personas que viven en una comunidad de cohousing, que es una comunidad intencional, que quieren acompañarse y quieren ser esos buenos compañeros de viaje. Yo creo que sin duda, y sobre todo a la amplitud de lo que marcabas tú, Lourdes, de que el duelo no es solo la pérdida de un ser querido. Sin duda es una de las cosas que más nos afecta, ¿vale? Sobre todo si pensamos en casos que hay, existen, de una larga convivencia juntos, donde mucha gente que ha pasado más años de su vida con su pareja, por ejemplo, o con su hijo, que con otras relaciones. Entonces, sin duda es una pérdida muy importante. Pero todo esto que comentaba de la compasión también viene a rescatar vamos a intentar entender, vamos a intentar apoyar y vamos a intentar ampliar de acuerdo al dolor del otro, no a lo que a mí me parece. Lo que Miguel Ángel comentaba de lo que había sido una separación, la respuesta habitual a la muerte le escapamos. Eso está clarísimo y desde hace mucho tiempo. Muchas veces decimos frases hechas que no sirven para nada. Una muerte inesperada, resulta que el mejor consuelo es que no ha sufrido y fue corto. Una muerte que uno va anticipando, uno se va preparando. De hecho, existe el duelo anticipado. El otro tipo de pérdidas se menosprecian. Se dan por supuestos de que los vas a superar. Y no se da tanto apoyo ni emocional, ni práctico, ni se permite, lo cual obliga muchas veces a que yo tengo que ser fuerte por mis hijos. Yo tengo que salir de esto. A mí esto no me puede afectar tanto. Y esa sobreexigencia no es honesta con uno mismo ni con los demás.
Así que el primer paso es intentar conectar con nosotros mismos, creo yo, y poder conectar con los demás sin que los demás nos bloqueen. A mí, de lo que dices, me resuena una cosa que me parece importante, ¿no? Parece que en esta sociedad, que por un lado es una sociedad muy avanzada, muy culta, con un grado de conocimiento, de ciencia, de avance, de higiene, de estética, sin embargo, ante, ante el sufrimiento de muchas pérdidas, como sociedad no nos permitimos, no acompañamos. Es como decir, somos blanditos en muchas cosas, pero luego en lo esencial, en lo que es esencialmente humano, esto no lo cuida, esto no hemos mejorado tanto como sociedad, ¿no? O sea, a lo mejor para ciertos grupos poblacionales, pues hay que ser muy, ten cuidado que esto le va a afectar, esto le va a frustrar, esto tal. O sea, hay que comer como un doble lenguaje, ¿no? Como que por un lado ponemos muchos algodones en momentos de la vida o en etapas de la vida o en cambios de la vida, pero luego en otros grandes, que es casi todo nuestro recorrido vital, no nos tiene que doler, no nos tiene que tal y no se nos permite de alguna forma tener ese grado de sensibilidad porque está mal visto socialmente, ¿no? Yo creo que Bueno, sí, lo que... Bueno, perdona, Miguel Ángel. no, iba a hacer un poco lo que me venía a la cabeza al hilo de lo que comenta Lourdes, ¿no? Mm, yo creo que vivir la pérdida, cualquier tipo de pérdida, porque no solamente la muerte de un ser querido, ¿no? Estamos hablando de perder otro tipo de relaciones o de vínculos, estamos hablando también de perder incluso roles, ¿no? Pues el rol que me hace sentirme valioso trabajando y pierdo un empleo y eso es una pérdida. O tener que jubilarme, por ejemplo, ¿no? Y por un lado hay una parte positiva, pero por otro lado también hay otra pérdida, ¿no? De una vida social, de una vida profesional, en fin, hay muchos tipos de pérdidas, ¿no? Como abundando en lo que tú planteabas, ¿no? Entonces, lo que me venía a la cabeza un poco era eh, que cuando tratamos, si el acompañamiento lo que presupone es la empatía y conmoverse, ¿no? Con el otro, ¿no? Y ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Eso es lo que presupone el acompañamiento, pero a su vez estamos conectando con un tema que en sí mismo nos amenaza mucho, porque viviendo las pérdidas del otro, estamos anticipando las propias pérdidas, ¿no? Y por lo tanto conectando con nuestra vulnerabilidad. Y eso seguramente provoca, sin darnos cuenta, un mecanismo muy defensivo muy básico, ¿eh? Que es el de negarlo, ¿no? O bien la negación o bien la evitación. Y digo, con esto respondo un poco a lo que plantea Lourdes, porque nos es tan difícil, ¿no? En vida ir acompañando a las personas o irnos acompañando en este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que hay una parte de esto. Es decir, es que si realmente acompaño de una manera con calidad y de una manera profunda, tengo que tener yo muy trabajado también conmigo mismo mi propia angustia, ¿no? En el sentido de la incertidumbre, en el sentido de la amenaza, ¿no? De poder perder, ¿no? De poder perder a un ser querido, de poder perder, pues eso, como digo, algo muy importante o muy valioso para mí, ¿no? Yo creo que parte de esto hay, ¿no? Y esto responde un poco a por qué pasamos un poco de refilón, ¿no? O nos defendemos también con convencionalismo, ¿no? Como tú decías, ¿no? Con las frases hechas, con el rito, ¿no? Que también nos sirve para esto, ¿no? De alguna manera, etcétera, ¿no? Yo Y quería preguntar, además, uy, perdón, no, no, por favor, Cris. yo creo que lo que tú dices es un aspecto clave. Como no nos enseñan, nosotros nos identificamos con el otro. Y esta definición que a mí me pone un poquito de los nervios, perdón, lo anticipo, de empatizar es ponerse en el lugar del otro. No, mira, yo me tengo que mantener en mi lugar. Es mi amiga que está sufriendo por qué le pasa esto. No soy yo. No puedo reaccionar desde mí, porque si no, no voy a poder dar soporte a las emociones del otro. Y esto es lo que entre los profesionales desencadena el burnout, el estar quemado, la fatiga por compasión, etcétera, etcétera. A nivel personal, nos faltan herramientas para no vivir el dolor del otro como propio. Bastante tengo con mis dolores, mis pérdidas, mis achaques, pero tengo que recomponerme para ser capaz de contener al otro en su sufrimiento y en su dolor. Perdón. No, creo que esto queda muy claro. Además,
En tu caso, por ejemplo, acompañando personas casi 20 años en un hospital donde estabas en oncología, en cuidados paliativos, estabas en infantil, estabas en todo, porque por entonces ni siquiera había un servicio de paliativos dedicado a esto, sino que estabas haciendo como interconsultas, que cualquier sufrimiento de todo el hospital te llegaba a ti. Entonces, Y claro, además, no era la única, bueno, no, pero bueno, a ti también. Quiero no decir, me quiero poner los claro, azules. que tu trabajo era ese, pero quien más o menos te está viendo reaccionar puede imaginarse que no eres una persona fría, que no eres una persona distante, que no eres una persona poco sensible. Entonces, quizá esta clave que tú das, que a veces no es del todo entendible, puede parecer que efectivamente, ¿no? Que el no vivir el dolor del otro como propio no es lo adecuado cuando es lo correcto, pero qué difícil, ¿no? Y por otra parte, piensas, seguramente cuando uno conecta con su propio sufrimiento, cuando las personas somos conscientes de los dolores que hemos pasado, de los sufrimientos que hemos pasado, estamos y analizamos qué nos ha ido bien, qué nos ha ido mal, y entendemos que a otra persona en sus circunstancias de dolor no tiene por qué necesitar lo mismo que nosotras, porque cada persona somos diferentes, pero sí de alguna forma identificar como una cosa que a mí me parece muy importante, la buena intención siempre es necesaria, pero normalmente no es suficiente, ¿no? Entonces, nos poner en situación de decir, de escucha, de observación, bueno, de regular un poco qué puede necesitar la otra persona, ¿no? A mí me dijo una frase una vez una profesora mía en octavo de EGB, las que somos de la EGB, que dijo, y me lo escribió en una tarjetita, ¿no? Por un momento que yo estaba pasando muy difícil, entonces ya muy jovencita, me dijo, sufrir se pasa, pero no el haber sufrido. Y es verdad, porque aprendes del sufrimiento. Si realmente eres capaz de reflexionar sobre el sufrimiento que se vive, te ponen en condiciones, en una situación, con unas capacidades de poder acompañar a otra persona que está sufriendo. Incluso por cosas que socialmente no se deberían o o sea, no se consideran como importantes o como disparadores de sufrimiento, ¿no? Y que intentamos hacernos los duros, ¿no? Esto me ha pasado, pero lo tengo superado, yo estoy muy ocupada, no me ves que estoy fenomenal, ¿no? Siempre estamos como queriendo tapar que tenemos sufrimientos, ¿no? Y que esos sufrimientos pues, nos acompañan, ¿no? Y que sería mucho más fácil si lo reconociéramos. Y yo creo que eso, que el haber sufrido es un máster, ¿no? Si fuéramos capaces de aprender de ello para utilizarlo al servicio también de uno mismo y de los demás, ¿no? Solo agregar, tenemos una tendencia a presuponer de lo que tú decías, que al otro le puede ayudar lo que a mí me ha ayudado o lo que yo creo, y a preguntar muy poco. Con lo cual eso nos lleva a sobreproteger a los demás, hacer las cosas. Yo tenía un cartelito que le ponía en el despacho: nunca hagas por los demás lo que pueden hacer por sí mismos. No sobreprotejamos, no pasemos esos mensajes, sobre todo cuando, por ejemplo, con los mayores no se les permite participar en la toma de decisiones, se toman decisiones por ellos. No han perdido su capacidad. Necesitan tiempo para reposar. Cuando una persona va perdiendo capacidades, tiene que ir elaborando sus propios duelos. No le podemos decir, de esto no te vas a morir. No, me fastidia y tengo que acostumbrarme, porque además en muchas ocasiones sabemos que es irrecuperable y que voy a tener que aprender a convivir con eso. No quiero enrollarme, pero No, que Bueno, sí, yo quería apuntar en esto algo importante, ¿no? Que es respetar el ritmo del otro, ¿no? Es decir, que es un poco en la línea de lo que estáis planteando, ¿no? Y respetar el ritmo significa esto, ¿no? Ir un pasito por detrás, ¿no? Desde la necesidad del otro, ¿no? Y entender además que lo que es la dinámica del duelo, ¿no? Pues es que no tiene tiempo, quiero decir. Eh, Hasta hace no muy poco esas clasificaciones internacionales que tenemos los profesionales para etiquetar las enfermedades, etcétera, etcétera, hablaban, por ejemplo, de que el duelo complicado, si queréis luego hablamos de eso,
se tenía que dar a partir de los 6 meses. Ponían un criterio temporal, ¿no? Dice, si después de 6 meses seguimos teniendo manifestaciones de duelo, eso es algo enfermizo, patológico, anormal. Yo estoy fatal en ese caso, por ejemplo. Entonces, bueno, esto obviamente era una locura. Quiero decir que afortunadamente pues ha corregido y ya está, ¿no? Entonces, hay personas que a lo mejor van a tener un duelo liviano, pues ¿por qué? Porque han podido, como decíamos antes, hacer una despedida como Dios manda, porque han quedado en paz con la persona que se fue, pues porque las cosas han sido muy naturales y no hay, por supuesto que está la vivencia de la ausencia, pero no el dolor, ¿no? O no el sufrimiento, ¿no? Y hay otros duelos que a lo mejor necesitan de años. Un poco en la imagen esa que yo decía de esas olas que van y que vienen a lo largo del tiempo y que para que puedan bajar de intensidad y de volumen y la mar quede más o menos tranquila necesita mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese ritmo hay que entenderlo y hay que respetarlo, ¿no? Un poco porque también desde la angustia de querer acompañar, desde la angustia de, como decía Cristina, ¿no? De dar por hecho la presunción de que el otro va a vivir las cosas como las vivo yo, ¿no? O va a experimentar las emociones que yo experimento. Entonces nos estamos adelantando y estamos metiendo la pata, ¿no? Porque no estamos siendo invasivos y no respetamos al otro, ¿no? Y fíjate qué importante lo que has dicho, Miguel Ángel, que es colocarse un pasito por detrás. Y lo que solemos hacer es colocarnos por delante y tirar para ayudar, con lo cual no respetamos sus ritmos. Claro, porque la idea, perdón, No, no, no. Iba a agregar que estoy totalmente de acuerdo que poner un periodo cronológico a un proceso de duelo que es afectivo es ridículo. Los manuales que manejamos los profesionales, sea el CIE y el DCM, patologizan de más. Por sentido común, el primer año que me falta algo importante para mí, sea mi casa, sea mi perro, sea mi pareja, no lo estoy, por favor, que no se entienda igualando, mal. ¿no? No lo estés igualando. Creo que tu esposo no te está No, escuchando ahora. no, ni quiero que lo escuche, que no lo Ni tu malinterprete. perro, ni tu perro. Ese primer año siempre va a ser las primeras navidades sin, las primeras vacaciones sin, el primer Semana Santa sin, su primer cumpleaños sin. Es, y yo he visto a gente muy, muy mayor, muy malita, llamando por su madre. No porque no hubiera superado el duelo de su madre, pero es que de alguna manera el duelo tiene eso, es pasar de una memoria muy dolorosa, centrada en mi pérdida y en mi dolor, a pasar a una memoria donde sigues estando, pero desde una memoria de gratitud de haberte tenido. Yo creo que eso es la verdadera resolución. No es soltar y olvidarme. Es otra de las cosas que a veces tienen miedo. Si estoy mejor, es que se me está olvidando. ¿Cómo voy a hacer esto si hace tan poco que no es una cuestión temporal? Luego, además del ritmo y del tiempo que ya hemos hablado de él, también a veces tendemos un poco, quizá desde una perspectiva también lógica o razonable, porque a la hora de tratar de dar explicación acerca de estas experiencias, de lo que es el duelo, pues tenemos un poco como que ordenar, ¿no? Y decimos que hay fases. Por ejemplo, pues la primera fase es esta, la segunda tal, la tercera cual, la tal. Entonces, lo que yo iba a comentar, que también la diversidad humana y la variabilidad humana es amplísima, ¿no? Y entonces las fases se solapan. La que debería ser la última parece la primera, la que era la que tendría que ser la primera de repente no aparece o aparece al final. Es decir, que también respetemos eso, ¿no? Es decir, o que no demos por hecho que tiene que ser el duelo perfecto, hacerlo de tal manera, con estas fases, en tanto tiempo, como decíamos antes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que seamos un poco, que seamos flexibles en eso y que no nos asustemos, ¿no? Porque ahí puede haber reacciones, sobre todo en un primer momento, ¿no? Pues muy,
muy aparatosas o muy extrañas, ¿no? Desde la vivencia del que acompaña, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que tener la capacidad también, pues para, bueno, pues como decía Cristina, ¿no? Hacernos presentes y estar, ¿no? Y acompañar y no juzgar, no sé si esa es la palabra, ¿no? Exacto. O no estar, cuando digo no juzgar, es no estar etiquetando esto, ¿no? Pues esto es adecuado, esto es inadecuado, esto no. Esto es un poco lo que yo quería apuntar. Y ciertas manifestaciones. Uy, perdón, no te dejamos. Me encanta porque os he invitado a una conversación y es que la tenéis vosotros porque sois unos cracks los dos, ¿no? No, No, yo quería un poco retomar algunas cosas que vais comentando que me parece que tienen mucho valor y sobre todo pensando en el contexto de los cohousing, en el contexto de las personas a las que está destinado esta conversación. Sé que es muy importante. A ver, yo veo por un lado que la ciencia, el conocimiento, la psicología, intentamos conocer. Y claro, para intentar conocer tenemos como una tendencia a generalizar, a pensar que existen, pues eso, fases, que existen tiempos. Intentamos colocar la realidad que es subjetiva, que es de cada persona. Intentamos buscar ese conocimiento compartido para gestionarlo, para ayudarles. Entonces, desde los profesionales se escriben los manuales, se ponen como unos límites, se pone como puertas al campo, ¿no? Porque es la forma en la que tenemos desde la racionalidad y desde el conocimiento científico organizarlo, ¿no? Y muchas de las personas que nos están escuchando proceden de ámbitos profesionales donde eso es lo que hacemos, ¿no? Claro, esto en el ámbito del sufrimiento humano, del acompañamiento, pues chirría. Y las propias disciplinas han ido avanzando, pero otras no tanto. O sea, todavía hay formaciones, hay grados, hay universidades, hay docentes que siguen hablando de las fases del duelo, de los tiempos, y lo siguen como que esa doctrina sigue siendo real. Cuando otros profesionales que ya ninguno cumplís los 60, ¿vale? Y que tenéis muchísima experiencia, sabéis la limitación de esa perspectiva. Y a veces los ciudadanos, lo que pasa con Internet o con la posibilidad de tener acceso a la información es que yo me compro un libro de autoayuda o sobre duelo o lo leo y al final yo me convenzo de que hay fases, de que hay, no solamente los profesionales, sino mi vecina, mi amiga, mi hermana, me está diciendo, ya estás en la fase 3. Entonces, un poquito de que esto también nos pasa como ciudadanos. Queremos saber para acompañar y a veces, claro, cogemos atajos que pensamos que nos ayudan. Y yo creo que de todo lo que estáis diciendo me hace mucho pensar esto de la prudencia, de que está muy bien leer y conocer, pero que estamos viendo que hay una perspectiva mucho más personalizante, que el tipo de consejos que muchas personas nos preguntaban cuando hacían las preguntas para esta entrevista es cómo podemos acompañar, cómo se puede aprender, qué cosas debemos hacer, qué cosas no deberíamos hacer. Y yo creo que han ido saliendo las que sí, yo creo que las que no también las estamos entreviendo, ¿no? Y también yo creo que hay que moderarse en ese afán de conocimiento que es muy loable y muy interesante, pero que a veces no. Si vosotros profesionales yo lo cuestionáis, pues ¿qué vamos a pensar los mortales que no somos, ¿no? Pero a mí me preocupa, porque sí que veo que existe esta especie de conocimiento express por haber leído alguna cosita. Y sin duda, yo me maravillo de la disponibilidad de información que tenemos en la actualidad. En mi época era todo lo contrario. Pero sí es cierto que Internet sin un filtro incluso puede ser nocivo. ¿En qué sentido? Yo veo algo y sí lo cojo como modelo, y sin este modelo que mencionaba Miguel Ángel, que está desde los primeros estudios con pacientes moribundos y con de Kubler-Ross, ha evolucionado muchísimo. Lo que pasa es que no ha tenido tanta divulgación y hoy en día todos sabemos que ni son peldaños, que es mucho más dinámico, que se dan o no se dan, que es mucho más personal, que no empiezan en el momento del fallecimiento, sino en el momento de la pérdida, como no empieza en el momento del traslado de casa, sino que empieza cuando me empiezo a pensar en que voy a dejar esta casa. Y que sobre todo hay que respetar y considerar otras cosas. El sentido de la vida es una de las cosas muy poco trabajadas culturalmente, que no se suele confundir mucho espiritualidad con religión.
y no es lo mismo. El sentido que yo le doy, que puede ser para cada uno distinto, ¿eh? Y no se identifica, algunos son religiosos, creyentes, practicantes, otros son religiosos y no practicantes, otros son creyentes, vale, pero no es solo eso, la espiritualidad en los seres humanos es mucho más. Es sentir que estoy viviendo mi vida como quiero vivirla, como puedo vivirla al máximo y que mi vida tiene un sentido. Y el sentido no está solo en para mis hijos, no, el sentido es propio. Yo estoy de acuerdo contigo, Cristina. Es un tema importante. De hecho, de una manera indirecta, a veces volvemos un poco al tema de los ritos, tratan un poquito esto, ¿no? Y me explico. Cuando tú hablas de espiritualidad y de sentido de la vida, yo hablo también de trascendencia, ¿no? De trascender, ¿no? O lo que sería lo que llamaríamos el legado. Es decir, nuestro paso a través de la tierra, ¿no? En vida, ¿no? Bueno, ¿para qué, no? ¿Para qué ha servido, no? O qué dejamos, ¿no? Dejamos relaciones, dejamos éxitos, dejamos fracasos, dejamos vínculos, dejamos muchas cosas, dejamos objetos, Y, y bueno, precisamente a lo mejor lo espiritual tiene que ver con esto, ¿no? En el sentido de poder reconocer, de poder validar, ¿no? Las personas que nos quedamos, los dolientes, ¿eh? Los que estamos en duelo, quién ha sido esta persona, ¿no? Para nosotros, básicamente, o también para el grupo, ¿no? Para el grupo social al que ha pertenecido, para la comunidad, ¿eh? Y qué legado nos ha dejado, ¿no? Y cuál ha sido ese sentido, ¿no? Ese significado a través del cual ha transitado a lo largo de la vida, ¿no? Y quizás es bueno que nos reunamos para hablar de eso, ¿no? Y de él, ¿eh? Y tener un lugar de encuentro también para esto, ¿no? Lo digo pensando en estas comunidades, ¿no? A las que va dirigida estas conversaciones, ¿no? Que también puede ser una oportunidad, ¿eh? De encontrarnos y de tener un espacio físico donde poder reunirse, poder hablar de él, ¿no? De ella, ¿no? De la persona que se ha ido, ¿no? Desde este punto de vista, ¿eh? Desde un punto de vista más, pues, más espiritual, ¿no? Más humano, más de trascendencia, más de legado, ¿no? Que es un poco lo que yo quería decir, ¿no? Creo que es importante, ¿eh? Por lo menos yo le doy valor a esto. Este es un tema que además nos habían preguntado expresamente los grupos de cómo podemos acompañar, ¿no? Porque hay un tema que me parece interesante retomar a raíz de esto, ¿no? Es decir, y que además Cristina apuntó al principio, hay diferentes niveles o diferentes entornos donde se puede acompañar el sufrimiento y el duelo, ¿no? Está, digamos, la persona a nivel individual, cómo me gestiono, que también lo comentabas tú, Miguel Ángel, ¿no? Qué tareas, qué recursos. Está, claro, y dentro de los recursos están, por supuesto, en un cohousing tus compañeros y compañeras de vida que has elegido, ¿no? Pero también está tu familia, ¿no? Está tu familia que no vive físicamente contigo, pero que está ahí, que puede estar cercana físicamente o muy lejana en el territorio y vivir en Australia, pero emocionalmente están ahí. Tus amigos, que tampoco viven contigo en el cohousing, que has fraguado durante toda tu vida, pero también está el resto de la sociedad, ¿no? Lo que comentábamos de las ciudades compasivas, a la cual le dedicaremos también una conversación, ¿no? De alguna forma, tenemos como muchas posibilidades de muchos recursos, pero el cohousing, sin duda, puede generar ese espacio, ese momento, estos procesos que pueden ayudar a llevar, a identificar este legado, a vivir esta espiritualidad y además acompañarnos mutuamente. ¿Puede haber un acompañamiento comunitario de alguna forma al dolor, a la pérdida? Perdona. Sí, claro, y eso transita en paralelo. Quiero decir, yo puedo como amigo íntimo tuyo acompañarte y al mismo tiempo estar siendo acompañado por el grupo más amplio de la comunidad y al mismo tiempo estar siendo acompañado por el pueblo, si es que vivimos en un pueblo y tenemos gente con la cual nos hemos relacionado y nos hemos construido relaciones, ¿no? O esa familia, ¿no? Que en un momento dado a lo mejor está distante y se acerca, ¿no? Y bueno, yo creo que esto no hay que ponerle una forma no hay forma concreta, tiene que ser algo natural, ¿no? Y puede haber ahí
En algún momento puede haber un encuentro de todos, ¿no? También, ¿por qué no? ¿No? Si eso se facilita y se cree oportuno, ¿no? O no, porque la persona prefiere un espacio más privado, ¿no? O más íntimo, ¿no? El doliente, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, claro que puede haber un acompañamiento comunitario, ¿no? Y debe haberlo, además, eso sería el ideal, ¿no? Y yo solo quería mencionar que fíjate el problema que se está reconociendo desde hace pocos años de la soledad no elegida en las grandes ciudades, que no es la que del respeto al individualismo o al espacio personal, sino que es una soledad desgarradora. Y eso, en los distintos niveles que mencionaba Miguel Ángel, es un factor de protección contra eso. Es saber que yo tengo a alguien, que no estoy solo y que estoy dejando algo con mis relaciones, pero también me llevo algo. Perdonadme. Pues yo creo que este es uno de los grandes poderes protectores y amorosos de los cohousing, ¿no? Que nos permite unas relaciones elegidas, trabajadas, trabajables a diario, ¿no? Que aumentan y favorecen tu propio sentido de vida, porque además son roles, son actividades en la propia construcción del grupo, en la vida, no solo la construcción previa que vivan, sino cuando viven después, en la gestión y en el acompañamiento cotidiano, ¿no? Yo creo que todo ello puede facilitar esto que hablábamos de tanto el vivir bien, con sentido, con relaciones, con roles, y a su vez acompañarnos en las pérdidas, sean las pérdidas que sean, ¿no? Porque, como bien decíamos, hay muchas pérdidas o muchas dificultades que nos van a venir en la vida, y tener personas con quien poder atravesar esos momentos de enfermedades, de pérdidas de funcionalidad, de problemas afectivos, ¿no? De cambios afectivos, de muchas cosas, ¿no? Me preocupa un tema y tengo que ir un poquito rápido porque el tiempo pasa, eh, y es un poco la distinción entre el dolor natural de un duelo que viene de dolor por la pérdida de cualquier cosa querida o situación, de lo normal y de lo patológico, ¿no? Hay una cosa que sí que nos preguntaban y parece que ha quedado claro. El duelo siempre implica dolor, siempre implica... Sí que es verdad que hay veces que se hacen formas de celebración que pretenden o buscan no ser de dolor ni de reconocimiento de dolor, sino que son alegres. No lo sé, pero en principio, por definición, en las pérdidas y en el sufrimiento hay dolor, ¿no? ¿Cuándo es patológico? ¿Cuándo tendríamos que hacer algo? Si vivimos en una comunidad y observamos que nuestra vecina de piso, de apartamento, que otra persona que está en el grupo que siempre actúa de una determinada forma, eh, le ha sucedido algo o tiene un comportamiento diferente, ¿en qué momento, cómo hacer esa alerta para apoyarnos? Mira, Lourdes, yo he visto a hijos preocupados que traían a su madre porque decía que veía a su padre. No estaba loca ni tenía alucinaciones. Puede ser. Y el problema es ese etiquetaje. Por eso, en mi experiencia, yo creo que tiene que ser algo previo. O sea, no, el duelo no provoca la la locura, por decirlo en cristiano. Eh, mm, Había muchos factores que predisponen. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Lo que no consideramos reacciones normales. Veo a mi marido me habla, y eso a veces se da. Y es normal, Es, ¿no? sí, sí, y pasa después a procesos donde, por ejemplo, mucha gente, pero eso está más admitido, va a hablar al cementerio con su ser querido. Después se habla en su casa, no le hace falta ir al cementerio, o cada uno tiene su historia. Hay otras situaciones donde no quiero enrollarme, pero claro, eso es una cosa y otra cosa son duelos que llamamos momificados o enquistados en el sentido de no tratados y las consecuencias. Una madre que va a un cementerio y con sus manos saca los restos de su hija y se lleva eh,
lo que quedaba del cuerpo a su casa, con el que convive y va limpiando los huesos. Eso no es tan habitual, ¿vale? ¿Dónde está la línea? Yo creo que en las consecuencias que tiene para la persona y lo que le facilita la adaptación o le está interfiriendo en su poder continuar viviendo. Sí, estoy de acuerdo con Cristina completamente. En esto último está claro, es decir, la línea es esa, la línea es eso que desborda la adaptación, porque el duelo es un proceso de adaptación, ¿no? A una nueva etapa, a una nueva vida. Y cuando digo desbordarnos es esas consecuencias que hacen o que impiden que podamos hacer una vida, entre comillas, normal, ¿no? El que tengamos momentos de dolor, el que tengamos momentos de angustia, pues entra dentro de lo normal, ¿no? Que esa angustia o que ese dolor nos sobrepase de tal manera que nos paralice constantemente, puede ser ya, podemos pasar a un plano ya más de enfermedad, vamos a decirlo así, si queremos llamarlo así, ¿eh? Y a lo mejor necesita en ese momento pues una ayuda profesional, ¿no? Y muchas veces también el sentido común nos va indicando, ¿no? Un poco todo esto, ¿no? Obviamente, yo cuando decía una experiencia pasiva o una experiencia proactiva, ¿no? Desde el punto de vista del duelo, pues esto también está predisponiendo a que el duelo se complique o no. Quiero decir, las personas que acometen las tareas propias del duelo, que es conectar, pues aceptar la pérdida, dejarse experimentar las emociones, ¿no? Vinculadas a esa pérdida y poder vivirlas, el capacitarnos para desenvolvernos en esos roles que antes los ocupaba la otra persona y que ahora tenemos que ocuparnos nosotros, ¿no? Recolocar poco a poco a lo largo del tiempo a esa persona que no se nos va a ir nunca, porque va a estar virtualmente siempre con nosotros presente, ¿no? Pero sin impedir que podamos desarrollar nuevas relaciones, que podamos volver a enamorarnos, si hay que enamorarse de alguien, o volver a vincularnos, ¿no? A proyectos, a nuevas personas, etcétera, ¿no? Todo eso, que es una tarea, que son tareas, ¿no? Que hay que ir gestionando a lo largo del duelo, que tiene que gestionar el doliente, la persona, también a su vez, lo digo por lo de la comunidad, pueden estar ahí acompañando desde esta perspectiva también, ¿eh? Y también pueden ayudar en este sentido, ¿no? Lo patológico, pues es que no podemos decir, si decíamos que cada experiencia es única, que cada persona es única, pues no podemos tampoco dar unos criterios muy claros y muy estrictos. Es un poco sobre todo esas consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias que nos desborden en términos ya de un sufrimiento físico, de un sufrimiento pues, emocional, de tal calibre, de tal intensidad que nos paraliza, que impide que hagamos una vida normal, que impide que nos relacionemos con normalidad con las personas, que impide que podamos trabajar o desempeñar los roles que habitualmente tenemos que desempeñar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso a lo mejor puede ser al año, a los 6 meses o a los 2, no lo sé, tampoco hay tiempo, quiero decir que cada persona variará, ¿no? Esa situación, ¿no? Y ahí tampoco tenemos que ser, perdóname un poco la expresión, talibanes. Yo, por ejemplo, que soy psiquiatra y tengo que manejar fármacos, bueno, pues a lo mejor hay situaciones que lo requieren y no pasa nada. Quiero decir que a lo mejor una persona necesita ayudarse para dormir mejor, bueno, pues va a ser algo provisional, es una temporada, pues lo hacemos. O alguien tiene una pastillita de vez en cuando para esos momentos de mucha angustia y poder estar un poquito más aplacado, pues ya está, no pasa nada tampoco. No hay que ser ni pro, ni contra, ni anti, ni... hay que actuar con cierta naturalidad y cuando efectivamente hay una persona que está todo el día sin poder levantarse de la cama, llorando sin parar, desfallecida, sin fuerza, incluso con ideas, por ejemplo, pues porque esto ocurre, ¿no? De querer irse con el que hemos perdido, ¿no? Y con ideas incluso con riesgo hasta de suicidio, etcétera, etcétera, pues obviamente pues tendrán que venir a un profesional pues como yo y hacer una valoración y a lo mejor hace falta un tratamiento también en ese momento con medicinas pues que ayuden a esa persona a superar esa situación. Ya está. Pero yo creo que esta es un poco lo que yo puedo decir, ¿no? Como reflexión acerca de esto, ¿no? Yo creo que la idea de los psicofármacos o la idea de que las pastillas puedan ayudar, yo creo que también depende mucho de los valores de las personas, ¿no? Hay mujeres que nos ha dolido la regla y hemos decidido no tomar analgesia y aguantarnos, o hay mujeres que ante el mismo dolor dicen, pues mira, yo lo siento mucho, pero me tomo un no sé qué, ¿y para qué voy a sufrir? ¿No? Quiere decir que también los valores propios definen en muchos casos querer utilizar una herramienta como puede ser temporalmente, momentáneamente, pues una medicación. No estamos hablando de las personas que realmente lo necesitan y hasta desde fuera hay que
pues hay que pautarlo porque se ve una gravedad en esa necesidad de ese fármaco, sino de que en general en los duelos pues puede haber, tenemos la suerte de estar en esta parte del mundo donde podemos contar, si queremos, con los psicofármacos como una muleta más para llevar una situación, si en tu propia escala de valores y forma de afrontar la vida y en tus recursos lo incluyes, también puedes decidir no incluirlos. Bueno, Claro, es por parte supuesto. de tu elección también, ¿no? Por supuesto, y ahí los profesionales hemos pecado durante mucho tiempo y seguimos haciéndolo, ¿eh? De no respetar esa máxima de ir un pasito por detrás. Como decía Cristina, hemos ido un pasito por delante, ¿no? Y hemos tendido muchas veces a medicalizar este tipo de situaciones a través de las pastillas y de las medicinas, que además, desde el punto de vista de la cultura que vivimos ahora mismo social, pues eso es bien aceptado y bien tolerado, ¿no? Y a lo mejor estamos sin querer, sin mala intención, pero estamos también dañando, ¿no? Porque puede ser, una de las cuestiones que estamos hablando es que las personas para poder avanzar en su proceso de duelo necesitan vivir y experimentar emociones, ¿no? Y puede ser que un tratamiento demasiado precipitado precisamente anule esa posibilidad, ¿no? O la limite, ¿no? O deje a la persona, entre comillas, pues un poco como sin ni siente ni padece, ¿no? Y a lo mejor precisamente de lo que se trata es de que exprese, ¿no? Y es un ejemplo que estoy poniendo, me viene un poco... Me viene también un poco lo del ir un pasito por detrás con esto que hablábamos de la soledad, en el ejemplo que decíamos antes, ¿no? Bueno, es que a lo mejor hay personas en el cohousing que en una situación de este tipo precisamente lo que van a necesitar es estar solos. Y a lo mejor eso tendremos que respetarlo también, ¿eh? Y no asustarnos o no preocuparnos, ¿no? Digo un poco de la perspectiva del grupo, ¿no? Y poder respetar o poder tolerar que esa persona no quiera durante un periodo de tiempo X o durante una temporada pues estar participando de lo que antes eran todas las actividades en las que ella participaba, ¿no? Y debemos respetar eso también, ¿por qué no? ¿No? Sí, esto lo hacemos mucho a nivel social, los hijos, las hijas, mamá tienes que salir, mamá tienes que tal, mamá tienes que, el tienes que es tremendo, o sea, se nos escapa de natural. Y también nos pasa con amigos y amigas y también puede sucedernos con el nivel de compromiso y de conocimiento y de cercanía que tenemos en los cohousing, pues también puede haber este exceso de cariño y de buena voluntad, pues estar todos tocando la puerta, Manolita, ¿estás bien? Manolita, ¿quieres salir? Y Manolita ya está hasta aquí, que hayan venido 20 a decirle qué tal está hoy por Sí, las sí. mañanas, ¿no? O sea, voy a Claro. poner un cartel que ponga hasta nuevo aviso, no toquéis la puerta, ¿no? Porque la buena voluntad, yo siempre digo, es esto, ¿no? Es tan necesaria, es tan imprescindible en la vida y en la vida buena, pero también hay que tamizarla con lo que el otro necesita, ¿no? Y esto a veces yo creo que es lo que nos cuesta como mediterráneos que somos, ¿no? Y nadie mejor que el otro sabe lo que necesita, si le preguntamos. Exacto. Ahora, si nos colocamos en un plano donde pobrecito está en duelo, yo voy a decidir lo que es bueno para ti. Es que nos sale el paternalismo hasta en esto, ¿no? Es cómo somos como sociedad, ¿no? Esto nos conecta con todo lo que hemos trabajado de la autonomía decisoria, con los roles, con las formas de apoyarnos y de acompañarnos y de darnos cuidado, ¿no? A todos los niveles, ¿no? O sea, y de alguna forma, bueno, pues el acompañamiento en el sufrimiento es también traza con todo esto, ¿no? Con esta forma de respeto al otro, de acompañar, ¿no? Se nos va el tiempo y deberíamos ir terminando. No sé si querríais decir alguna frase o alguna idea o me dejáis que cierre yo. Cristina, no sé, tú eres la experta, venga. No, 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 de experta nada. Yo creo que todos somos expertos en esto. Algunos lo hemos pensado más, otros la vida no les ha dado esa oportunidad. Mm, mm. Fíjate, es un mini duelo el cerrar este disfrute de charla. Cuando uno tiene algo que valora, que se lo pasa bien, que disfruta, después siente la pérdida. Es un proyecto que, vale, y hay que dejarlo soltar, y hay que dar gracias, y quiero daros las gracias por haberme dejado participar. Bueno, pues yo decir que en este mini duelo del que hablas, yo sin embargo experimento alivio, porque después de la guardia que hice ayer y haber salido esta mañana, estoy deseando que se acabe ya la grabación. Y digo alivio intencionadamente porque hay personas que experimentan alivio cuando muere el otro, ¿no? O cuando pierden al ser querido. Y ese es un sentimiento que también
que forma parte de uno más de los muchos que pueden surgir, ¿no? En una situación de duelo y que no necesariamente tiene que ser patológico ni raro ni nada por el estilo, ¿no? Ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para lo que necesitéis, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. El dolor es parte de la vida. Quizá las personas que tenemos la suerte de tener cosas, roles, actividades, relaciones que nos hacen felices y que queremos, implica que cuando las dejamos de tener, que en algún momento las podremos dejar de tener, nos va a doler. A mí me da dolor pensar que hay personas que no tienen nada que perder, porque eso significa que no tuvieron nada valioso de amores, de personas, de vínculos, de roles, de cosas que hacer que les daba, ¿no? Entonces, el dolor forma parte de la vida y acompañarnos entre nosotras yo creo que es ¿no? A mí la frase clásica de tratar al otro como te gustaría que te trataran, dejar claro que eso no es de lo que se trata, que es la buena intención puesta en frase del siglo pasado, como digo yo, pero que ya no vale, ¿no? Que hay que escuchar, observar, reconocer cómo cada uno necesita ser acompañado y nosotros ponernos al lado, ¿no? Que el acompañamiento va al lado, en todo caso detrás, pero nunca va adelante, ¿no? Y si eso lo tomamos como una actitud vital, yo creo que nos va a ayudar mucho a acompañarnos entre nosotras, no solamente en los grandísimos y los más dolorosos duelos, ¿no? Sino en los cotidianos que tenemos todos los días pequeñas pérdidas, ¿no? Y que muchas veces pues no queremos reconocer, ¿no? Os agradezco mucho y bueno, pues nos vemos en otra o gracias por participar y por enriquecer los debates sobre los temas de la vida y de la convivencia cuando somos adultos. Muchas gracias.